Pues muy buenas noches, sean bienvenidos a este nuevo webinar. Nosotros somos José Luis Gallegos, la maestra Karen y la maestra Erika, estudiantes del doctorado en educación, y en este webinar hablaremos de algo que está muy en boga de todas las personas involucradas en los aspectos académicos de todos los niveles, y es el modelo educativo del 2017. En estos días se ha hablado mucho de nuevos planes y programas para educación básica, que dónde se va a implementar, qué metodologías. Ese es el plan 2022, pero ahora vamos a hablar de el plan 2017 y de la reforma que llevó a eso. Entonces, pues damos a todos y a todas la bienvenida y les platico cómo vamos a estar trabajando en este webinar. Pues bueno, vamos a tener una introducción y nos vamos a enfocar en los ejes principales de este modelo educativo del 2017. Nosotros estamos llevando una asignatura de Seminario de Enseñanza y Desarrollo Educativo y este webinar es parte de esta asignatura. Entonces, la reforma de Peña Nieto sucedió en el 2013. Ahí hubo una parte muy positiva, que fue que se estableció la obligación del Estado de garantizar la calidad educativa. Esa calidad que es muy importante, inclusive está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. El número 4 habla de una cosa muy sencilla, educación de calidad. Entonces, ¿qué ha quedado esto? Inclusive en el artículo 3 constitucional que se reformó en este 2013, pues es algo muy significativo. Y bueno, como parte de esa reforma, se crearon el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, se creó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE, y estas estructuras de evaluación de los docentes fue lo que junto con los medios, junto con el sindicato de maestros, provocó que predominara la percepción de que esta reforma del 2013 era más bien una reforma laboral que una reforma educativa. Si se recuerdan ustedes, se hablaba mucho de la evaluación y que si los maestros no la aprobaban y que si la querían hacer, que si no. Y bueno, eso sucedió de forma tal que en los 2014 se tuvieron que organizar foros a nivel nacional que se llamaron la Consulta Nacional para la Revisión del Modelo Educativo. Sus resultados se volvieron a evaluar por muchas instancias académicas, de investigadores de todos los niveles, unas consultas que se desarrollaron en el 2016, y pues bueno, finalmente, 4 años después de esa reforma, surgió este plan del nuevo modelo educativo del 2017. Ahora bien, este modelo educativo, que en ese momento el nuevo modelo educativo, tenía 5 ejes principales. Y como les decía, en esos ejes es donde nos vamos a centrar. El primero de los ejes es el planteamiento curricular, enseguida la escuela como centro del sistema educativo, la formación y desarrollo profesional de los docentes, la inclusión y equidad, y el número 5 de estos ejes es la gobernanza del sistema educativo. Entonces vamos a recorrerlos cada uno de estos 5 a la mano de un servidor y las dos maestras, Karen y Erika, y finalmente haremos unas preguntas a ustedes que nos están acompañando en este webinar. Vamos a hacer una platiquita sintética, rápida, pero muy rica, y finalmente cerraremos con este webinar. Bueno, pues de mi parte, corresponde hablarles un poquito del planteamiento curricular. Este planteamiento curricular se centró en 3 puntos principales. Los campos de formación académica, que incluían el lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático y la exploración del entorno. El segundo punto eran las áreas de desarrollo personal y social, educación física, artes y educación socioemocional. Y el tercer punto era los ámbitos de autonomía curricular, proyectos especiales, proyectos de impacto en la sociedad, aprendizajes regionales. Estos 3 puntos se focalizaron en los mencionados y que seguramente muchos hemos escuchado, aprendizajes clave. Los aprendizajes clave se definieron como un conjunto de contenidos
aptitudes, habilidades y valores fundamentales que tenían la intención de formar a los estudiantes en su intelecto, en su persona y en lo social. Entonces, en muchas escuelas se hablaba de los aprendizajes clave. Ese planteamiento curricular, podemos mencionar que tuvo dos innovaciones muy buenas. La primera de ellas es que las escuelas de educación básica tendrían la posibilidad de decidir una parte de su currículo. Nos suena un poquito a la pedagogía autogestionaria. Sí había unas reglas de parte de la SEP, pero podían tener algunos conocimientos particulares que pudieran impartirse en las escuelas, en las secundarias, como parte de este planteamiento curricular. La segunda innovación era la incorporación de las habilidades socioemocionales. Esta parte se extendió no nada más a educación básica, sino también a educación media superior, y lo que buscaba, pues, era una formación del estudiante en la parte socioemocional, que se conocieran a sí mismo, fomentar su autonomía, fomentar su autorregulación, y esto como parte de las 18 habilidades socioemocionales básicas. Entonces, eso es parte del primer eje que les mencionaba. Permitiré que la maestra Karen continúe con el siguiente, no, perdón, Erika, no, la maestra Karen, perdón, continúe con el siguiente de los ejes. Maestra Erika, por favor, perdón. Sí. Bueno, partiendo de lo que del segundo eje es la escuela al centro del sistema educativo, partiendo de que esta es la unidad básica de la organización de dicho sistema y que se enfoca en alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de lo que son todos los estudiantes. Ese es lo importante aquí en este segundo eje. Si pasamos al fundamento y las líneas de acción del sistema educativo, es que aquí esta va a estar para servir a la escuela y no para servirse de esta. Pero ¿cuál es el objetivo de la escuela al centro? Crear una escuela de educación básica renovada y fortalecida que cuente con una organización, con los recursos, con un acompañamiento pedagógico, con una infraestructura adecuada, con docentes actualizados y servicios que conviertan las aulas en espacios de aprendizaje a través de la convergencia de la política educativa y de la corresponsabilidad de las instituciones y actores educativos que permitan atender con pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia las necesidades y prioridades de las escuelas de educación básica a partir de su contexto. Dicho así de otra manera, lo que pretende la escuela al centro del sistema educativo, que son lo que vamos a ver ahorita, que son las líneas de acción de la escuela al centro. ¿Cuáles son esas? Si pasamos a la siguiente, las líneas de acción, esa sería la nueva organización de la escuela con menos burocracia, que es lo que se pretendía, más recursos para las escuelas, un fortalecimiento de los consejos técnicos escolares, ya sean de zona o en las escuelas, una participación social efectiva en entre ya no solamente lo que participaban como comunidad, sino también padres de familia y demás que tuvieron una mayor injerencia, el mejor uso del tiempo en la jornada escolar, ese aprovechamiento que se enfocara a lo que es el logro de los aprendizajes y pues lo que manejábamos anteriormente como escuelas de verano, las escuelas de jornada ampliada, etcétera, ¿no? Otra de las cosas que nos da la escuela al centro es, entonces, partiendo de esto, son 5 puntos. Hacia una escuela que favorezca la cultura del aprendizaje, la escuela como una comunidad con autonomía de gestión, es decir, la escuela tiene que gestionar para solventar sus necesidades más urgentes. ¿Por medio de qué? Bueno, de los consejos técnicos, de buscar de qué manera se va a gestionar para la obtención de recursos, asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica. Por eso se empezaron a llegar sobre todo los ATP, participación social de la educación de los padres de familia y una infraestructura y equipamiento y lo que es la conectividad, ¿no? Que quizás ha sido poco el avance, pero, por ejemplo, en ese momento no se tiene una gran conectividad, pero se ha avanzado en materia de eso, ¿no? En la escuela del centro, entonces, ¿qué impulsa? Impulsa que las escuelas sean verdaderas comunidades de aprendizaje. Fomenta no solo que haya una planeación estratégica, sino que la evaluación sirva para una mejora continua. ¿Qué evaluación? La que surge de los consejos técnicos escolares, la creación de ambientes adecuados para los aprendizajes,
El trabajo colegiado y colaborativo entre pares en dichos consejos, así como la asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica, ¿no? El uso de las tecnologías en dicho proceso educativo, así como la corresponsabilidad de las familias, ya deben de estar más inmiscuidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. Otra de las cosas también que significa poner a la escuela al centro es que ya la escuela va a ser el punto donde se concentra todo el esfuerzo del sistema educativo con todos sus actores. Todos los responsables del sistema educativo se involucran efectivamente en una mejora continua de dichas escuelas. ¿En qué se va a traducir? En transformar positivamente las prácticas pedagógicas profesionales de los docentes, de los directivos y de los operadores del sistema educativo. Con esto se pretende una mejora de la calidad que aterrice en el aula y que se identifiquen y atiendan a tiempo las necesidades fundamentales de dichas escuelas, de sus alumnos, de sus maestros, directores, supervisores y padres de familia. Eso referente a este segundo eje. En el tercer eje hablamos de la formación y desarrollo profesional docente. En esta reforma del 2017 se concibe al docente como un profesional centrado en el aprendizaje de sus estudiantes, pero aquel que genera ambientes de aprendizaje incluyentes, comprometido con la mejora constante de su práctica, que hace una reflexión constante de esta y capaz de adaptar el currículum al contexto y a las necesidades en las cuales se está trabajando, en las necesidades de sus alumnos, ¿sí? Otra de las cosas que nos marca este tercer eje, de que es la profesionalización de los docentes, es que dicha profesionalización debe de comenzar desde su formación inicial, pero esta no termina ahí con esto, sino que continúa durante toda su trayectoria laboral, su vida laboral, y se plantea lo que va a ser una amplia oferta de lo que va a ser la formación continua a los docentes, para que tengan el dominio del currículum y a la renovación del trabajo en las aulas a través de la introducción de innovaciones. Aquí entra la tecnología, la conectividad, así como estrategias pedagógicas innovadoras para propiciar ambientes de aprendizaje, procesos de evaluación, ya no tanto cuantitativos, sino cualitativos, y que se pueda generar materiales adecuados a las necesidades de sus alumnos. Con el fin de ordenar dicho proceso de profesionalización del magisterio y construir un nuevo sistema basado en el mérito, se creó lo que es el servicio profesional docente con esta reforma, el cual es el que define los mecanismos para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de los docentes en el sistema educativo mexicano. Tenemos que partir, aquí sí me quiero detener un poquito, tenemos que partir de que esa actualización docente se va a dar por medio de cursos, de programas, para poder abatir todo lo que es el rezago educativo, ¿sí? Gracias. Maestra Karen, ahora sí, por favor, nos ayuda con los segundos, con los cuarto y quinto ejes. Claro que sí. El cuarto eje que nos plantea este nuevo modelo es el de inclusión y equidad. Aquí se da prioridad al acceso y a la permanencia en el sistema educativo de quienes se encuentran en situaciones de desventaja. Se busca que todos los niños, niñas y jóvenes tengan oportunidad de desarrollar su máximo potencial sin importar género, origen, contexto o discapacidades. Es el romper con la desigualdad. Aquí me gustaría platicarles un poquito más a detalle, ya que yo pertenezco al nivel de educación especial. Entonces me gustaría hacer una comparación de lo que sucedía antes de este modelo educativo y lo que sucede cuando se implementa. Lo primero que me gustaría resaltar es pues que se da en este nuevo modelo un término más amplio a lo que es inclusión. Anteriormente, tal vez al escuchar la palabra inclusión, pues únicamente lo asociábamos a las personas con alguna discapacidad o alguna necesidad, ¿verdad? Alguna condición. Y como podemos ver aquí en este eje, nos dice que todos los niños y niñas jóvenes que se encuentren en una situación de desventaja, sin importar su género, su origen, su religión,
su nivel socioeconómico, el nivel social al que pertenezcan o si presentan alguna discapacidad o no. Podemos ver aquí que pues se dan cambios en la inclusión con un término que abarca a más personas, a todos aquellos niños que estaban en una situación de desventaja y que por algún u otro motivo se quedaban fuera. En cuanto a que nos plantea aquí que se da prioridad al acceso, les quiero platicar que antes de que se implementara esta reforma, era muy común que las escuelas negaran el acceso a los niños que tenían alguna discapacidad. Dentro de la educación inclusiva existen los USAER, que es en el servicio que yo laboro. USAER, por sus siglas, es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Nosotros apoyamos en el nivel de educación básica algunos centros educativos. No hay una cobertura por completo en todo el nivel. Entonces, anteriormente, pues únicamente las escuelas que contaban con el USAER eran los que no se podían negar a brindar un acceso. ¿Qué pasaba si yo como mamá de un niño con discapacidad tenía la escuela al frente de mi casa? Si la escuela no contaba con USAER, muy fácilmente a mí me podían decir el director, ¿sabe qué? No le puedo aceptar a su niño porque pues no estamos capacitados para trabajar con él, no sabemos cómo hacerlo. Mi escuela no cuenta con la infraestructura, si el niño iba en silla de ruedas, la escuela no cuenta con la infraestructura para poder aceptar a un niño con silla de ruedas. Entonces, yo como mamá del niño con discapacidad tenía que peregrinar por toda la ciudad hasta encontrar una escuela que me lo aceptara. ¿Qué pasa ahora con este nuevo modelo educativo 2017? Pues me dice que le tengo que brindar el acceso. Antes del modelo, probablemente me encontraba con un buen samaritano, con alguien con empatía, de buen corazón, o que sabía que no le podía negar la educación a nadie y me lo aceptaba, me daban el acceso, pero probablemente en la permanencia fallaba. ¿Por qué? Porque si la escuela no contaba con el equipamiento, con la infraestructura, tal vez yo como mamá, si mi niño iba en silla de ruedas y la escuela no estaba pavimentada, no contaba con rampas, pues yo misma como mamá desistía, ¿verdad?, de esa lucha y ya no había esa permanencia. En este modelo 2017 apuesta a la infraestructura. Dice que las escuelas se tienen que equipar precisamente para poder brindar un acceso, una permanencia. Dicho de otra forma, de manera muy coloquial, que no sea el pretexto, ¿verdad?, que la escuela no cuenta con las condiciones para aceptarte o que pueda permanecer un alumno. Otra cosa que vemos en este modelo es que se le apostó mucho al rezago, muchísimo, yo creo como nunca antes, precisamente para dar respuesta a la permanencia. Se hizo un monitoreo constante durante los ciclos escolares, se detectaban los alumnos, se les llamaba que se encontraran en estado de alerta para evitar la deserción. Se hicieron muchos proyectos para atender el rezago y poder dar respuesta a la permanencia. También hubo mucho apoyo en cuanto a becas, se entregaron muchas becas a personas con discapacidad. Y una de las cosas que me parece más importante es que en este nuevo modelo surge un manual llamado Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación. Está muy bueno, se los recomiendo, si tienen oportunidad, ahí en el Google lo teclean y les salió en el 2018. Yo pienso que con la finalidad de que ya no exista ese pretexto en las escuelas, porque pues no con esta reforma se abarcó que todas tengan USAER, ¿verdad? Siguen siendo contadas las escuelas en las que existen los apoyos de USAER, pero este manual, Estrategia de Equidad e Inclusión en la Educación Básica, está diseñado para capacitar a cada docente desde sus fundamentos jurídicos, fundamentos teóricos, todos los principios de la educación inclusiva. Maneja ahí lo que es el índice
El índice, así rapidito, es una herramienta de diagnóstico para orientar a una escuela para que sea inclusiva. Entonces, con este manual, yo creo que la finalidad de este manual fue para que cada escuela se encuentre en condiciones de capacitarse, de aprender por sí mismos y poder brindar este acceso y esta permanencia a todos los niños que presenten alguna condición, alguna discapacidad, y aún mejor como nos lo maneja aquí, a todos los que se encuentren en alguna situación de desventaja. Veo también que es una transición muy buena de la educación especial a una educación inclusiva. Anteriormente era integración educativa, ahora estamos hablando en términos de inclusión, que precisamente la inclusión da pie a que se le permita el acceso, la permanencia, la participación y que se genere un aprendizaje. No basta con que me lo acepte, no basta con que permanezca, debe de participar, se le debe de generar aprendizaje. El niño va a la escuela a aprender al igual que todos los demás. Y también aquí en este modelo nos plantea que todo esto se va a lograr por medio de la eliminación de las barreras, ya que las barreras están en los contextos, nos maneja las barreras para el aprendizaje y la participación. Las barreras están en el contexto, entonces nosotros como agentes educativos tenemos que diseñar las diferentes estrategias, las comunidades educativas, con esta flexibilidad curricular que nos plantea, como nos comentaba ahorita la compañera Erika, con esta libertad de poder acomodar qué contenido yo quiero ver, con esta flexibilidad curricular, se nos permite poder trabajar los ajustes razonables a quien lo requiera y por medio de ello lograr la eliminación de las barreras. ¿Me pasa la siguiente, por favor, compañero? Gracias. También aquí la anterior. Esa, Merita, gracias. El sistema educativo en conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso, mejorar la infraestructura en las zonas más necesitadas. Lo que platicábamos ahorita, que la infraestructura no sea ese límite para no brindar acceso, para que no se dé la permanencia. Las escuelas pues tienen que tener una infraestructura especial, contar con rampas, pasamanos, las señalizaciones adecuadas, las puertas tienen que medir pues ciertas medidas, vaya, para que quepa una silla de ruedas, para que quepa una andadera, para los niños con discapacidad visual puedan moverse libremente con el uso de su bastón. Además de esto, no enfocándonos únicamente en la discapacidad, esta infraestructura también se debe de manejar en equipar a las aulas con material didáctico, cañones, grabadoras, la cobertura del internet en todas las aulas, para poder brindar una educación de calidad, una educación más diversificada, no únicamente para los niños con alguna discapacidad o alguna condición, sino para poder brindar esa enseñanza diversificada en la que yo pueda poner un audiocuento, un video, tener material para esto, para el otro, para poder dar respuesta a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de cada niño. Cada niño aprende de forma diferente. Entonces aquí en la infraestructura se debe de incluir todo ese equipamiento necesario para las aulas de nuestras escuelas, ¿verdad? Y pues de esta forma poder brindar una educación con equidad al darle a cada quien lo que necesita. Eso sería en cuanto al eje número 4. El eje número 5 nos habla de la gobernanza del sistema. Aquí nos plantea que las autoridades, padres de familia, el sindicato, la sociedad civil y el poder legislativo se coordinen para lograr una gestión y resultados eficientes y eficaces, que es lo que requieren y demandan alumnos y maestros de México. Aquí viene a ser pues a toda esta libertad de gestión que se plantea, ¿verdad?, en crear una comunidad educativa
en donde se tomen acuerdos, en donde participe la comunidad en general, padres de familia. Si se fijan, viene a que se involucren más en todo este proceso. Fue el boom de que se señalizaba lo de las cuotas escolares, que ya no se iban a cobrar, que no era obligatorio el padre de familia pagar estas cuotas. Viene a esto, a esa libertad de gestión en donde los mismos padres de familia tienen que ponerse de acuerdo, tienen que ver qué hace falta en las escuelas, cómo le van a hacer para conseguir, si hace falta pintura, si hacen falta calentones, aires, cómo le van a hacer con esta libertad de gestión para conseguir todo eso que se necesite, y pues todo siempre en pro y a favor de tener una buena infraestructura y de mejorar la calidad de la educación. Esa sería mi aportación de este último eje. Creo que tiene el micrófono apagado, profesor. Les decía que vamos a terminar nuestro webinar con estas 3 preguntas. Vamos a tratar de responderlas de manera sucinta, haciéndoselas a ustedes que nos acompañan en este webinar, y nosotros complementaremos donde sea necesario. La primera pregunta es, ¿ustedes cómo ven? ¿Cómo se está aplicando el currículo en los planes y programas en diversos contextos y en diversos niveles educativos? ¿Quién nos puede ayudar un poquito? Nada más le dan ahí, activar su micrófono y listo. Bueno, yo creo que a diferencia del planteamiento del 2011, por ejemplo, en que el desarrollo de competencias constituye el principal eje transversal de la propuesta, este modelo de Enrique Peña Nieto, sin dejar de lado la pedagogía sobre las competencias, presta especial atención al desarrollo cognitivo que produce la acción educativa. Sin embargo, creo que los tiempos no dieron para llevar a cabo como tal todo este plan 2017, ¿no? Porque pues tuvo varios inconvenientes para poderse llevar a cabo en todas las etapas a lo que se pretendía, ¿no? El plan 2017, y que hasta el momento no tenemos una generación que ya haya terminado con este plan, porque tendría que ser ahorita, por ejemplo, yo que doy secundaria, 3er grado de secundaria, y en 3er grado de secundaria ahorita, aun cuando en secundaria primero y segundo están con plan 2017, a excepción de las escuelas piloto de primero que están con el plan 2022, 3er año se mantiene con el plan 2011, ¿no? Entonces sí creo que de alguna forma no se aterrizó en ese currículum. No sé si alguien del auditorio quiera ahondar más en este tema. ¿No? Si gustan, entonces pasamos a la que sigue, que también tiene una cierta relación. Están muy relacionadas las preguntas. Dice la segunda pregunta, ¿qué ventajas o desventajas implica la aplicación de este modelo del 2017 y su desarrollo en el sistema educativo? ¿Quién puede contestar algo? Bueno, aquí las ventajas de la aplicación en el sistema puede ser que la escuela, aquí aparece a diferencia de ahorita lo de AMLO, que dice que el centro es el alumno y aquí el centro es la escuela, y abarca todo, padres de familia, maestros, directivos, alumnos, abarca todo. Sin embargo, también por otra parte deja solo a la parte del plantel educativo. Para mí esa es la desventaja, incluso por ejemplo lo que hablaba la maestra Karen acerca de la inclusión. Eso es muy bueno, porque ya se empieza anteriormente en el plan 2011, todavía no se manejaba eso, aquí ya todavía se empieza a hablar de los pininos. Sin embargo, la desventaja que es que el maestro no está capacitado, incluso a pesar de que se ofertaron cursos, todavía no tiene ni la actualización, ni las instituciones, al ser escuelas públicas, pues tiene esa desventaja, ¿no? Que muchas
muchas escuelas no tienen rampas, muchas escuelas no tienen el material y el maestro tiene que comprar. Cuando dicen aquí, por ejemplo, también que los padres de familia tienen que ver cuáles son las necesidades que hay en la escuela, eso es muy bueno, porque creo que ellos saben perfectamente cuál es la urgencia en la escuela, cuáles son sus puntos, sus áreas de oportunidades. Esa parte es una ventaja, pero sin embargo, hasta ahí se queda. No avanza más porque pues estamos hablando que muchas veces se sangra la cartera del padre. Hasta ahí. Sí, así es, maestra Eliana, pues sí, se tienen Sí, buenas y ventajas, si pero me permites, sí, yo considero también que estoy de acuerdo con los comentarios, pero también por otro lado, algo que a mí como que me hace ruido de fue el del dotar de autonomía a las escuelas, ¿no? Está bien que se nos dotara de autonomía a la escuela, pero ¿hasta qué punto el sistema educativo está dejando todo el trabajo a la escuela? ¿Sí? Como decir, no me voy a hacer cargo yo ya de lo económico. Bueno, no se ha hecho a través de los años, ¿verdad? Más que en el salario de los docentes. Pero en todo lo que conlleva decir no, y entonces la educación es gratuita, no hay cuotas, también ustedes tienen que gestionar. La pregunta es con quién se gestiona, si la autoridad no te da el dinero, si tienes que andar buscando de dónde sacar ese dinero para subsanar las necesidades de la institución. Y con todo esto que es ambicioso de la conectividad, la tecnología y todo eso, pues hay escuelas y comunidades en las que difícilmente se puede tener acceso a un ingreso para dotar a estas escuelas de lo que se pretende, ¿no? Por otro lado, algo bueno también va a ser lo que fue, yo creo que algo bueno de este plan 2017 fue el programa de escuelas de tiempo completo, ¿no? Sobre todo para las comunidades, esas jornadas de 6 a 8 horas en donde se les daba alimento a los niños que muchas veces iban sin ni siquiera con nada en el estómago a aprender, ¿no? Entonces, un mejoramiento escolar. Desventajas que yo podría decir, algo que planteaba este plan, el de la no comida chatarra y que se siguió vendiendo y se sigue vendiendo en las escuelas. No se ha terminado con la venta del refresco, con la venta de frituras. Siguen en las cooperativas y no ha hecho nada la autoridad por sancionar a las escuelas que lo sigan haciendo, ¿no? Otra de las cosas es que desgraciadamente la evaluación, el sistema de evaluación docente para el ingreso, la promoción y todo esto, se queda en un examen teórico que no aterriza en la práctica. Es decir, yo puedo ser muy buena para un examen y salir sobresaliente, pero eso no me hace una excelente maestra frente a grupo. Entonces, creo que también debe de haber una mayor injerencia de la escuela. No hablo del sindicato, no hablo de otro caso, sino de la misma escuela o de la misma comunidad escolar que promueva al maestro, que haya un reconocimiento verdadero de la labor docente y que impacte, que diga, bueno, sí es un buen maestro, y hay maestros excelentes que tienen poquitas horas, por ejemplo, en mi escuela 5 horas de español o 10 horas y quedaron en primero y segundo lugar a nivel estatal, y no les dan más horas porque tienen una plaza administrativa. Entonces, pues quítale la plaza administrativa y dale horas a esa maestra que te está saliendo destacada, ¿no? Y sin embargo hay muchas trabas todavía en esos institutos que hoy lo conocemos como UCICAP, ¿no? Gracias. Muchas gracias, maestra Erika, maestra Liliana, quienes participaron en esta pregunta. Continuaremos con la última pregunta detonadora de este webinar, que dice lo siguiente: ¿cuál de los 5 ejes que analizamos, que presentamos, consideran ustedes que debe reforzarse o modificarse, entre otros aspectos? ¿Qué nos pueden compartir? Sí, buenas tardes. Me parece muy interesante el tema que se analizó el día de hoy. A mí me parece muy importante que se reforzara, ¿verdad?, un poquito más en base a lo que comentaba la maestra Erika, referente a la profesionalización docente. Yo creo que es muy importante que los docentes pues nos encontremos preparados para enfrentar todos los retos que se nos presentan en nuestras escuelas, haciendo referencia, ¿verdad?, a lo que decía la maestra Karen de la inclusión. Muchas de las veces los docentes, pues no es que se nieguen a que
hacer la inclusión o a tener una inclusión en sus escuelas. Muchas de las veces lo que pasa es que los maestros pues no nos encontramos capacitados para atender este tipo de casos, ¿verdad? También es muy necesario, es muy importante que en todas las escuelas, tanto de nivel medio, nivel superior y en las escuelas, en las ciudades, en el campo, en la sierra, en todos los lugares en donde se encuentren las escuelas, pues que la profesionalización llegue. Muchas de las veces solamente queda en el papel. La profesionalización del docente yo pienso que es uno de los ejes más importantes, no excluyendo a los demás, claro, ¿verdad? Pero creo yo, mi aportación sería esa, que sería a lo mejor no modificar, pero sí reforzar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar sobre eso? Creo que dando Adelante. seguimiento a lo que dijo el compañero de la profesionalización, es muy importante, ya que ahorita los niños de 2 años vienen fuera de la escuela, entonces sí, los maestros deben estar más capacitados porque van a identificar estos niños que van cruzando estas emociones, ¿no? Entonces ellos no van a estar capacitados en este momento, entonces deben de capacitarse, ya que esto lo va a dejar avanzar cognitivamente y socialmente a los niños, ¿sí? Entonces, manejar sus habilidades emocionales, que son parte integral para esta formación de ellos. Muchas gracias. ¿Algo que gusten complementar, maestra Erika, maestra Karen? Sí, si me permite, pues así es, ¿verdad? Creo que como hemos estado aquí analizando en esta tarde, pues todo lo que trajo esta reforma fueron cosas muy buenas. Falta por hacer, falta, más que por hacer, diría yo que falta darle un seguimiento, ¿verdad? Porque desgraciadamente, pues cada gobierno que llega implementa nuevas reformas y no se le da un seguimiento. Esta reforma creo que tuvo cosas muy buenas, cosas que se implementaron, cosas que faltaron. Entonces aquí como la reflexión sería bueno dar ese seguimiento, esa continuidad, poder evaluar qué sí funcionó, qué no, qué se modifica, no dejarlo así, porque creo que tuvo cosas buenas que se pueden mejorar. Sería mi aportación. Gracias. Gracias, maestra. Sí, bueno, respecto a qué se podría mejorar, yo creo que pues en los 5 ejes hay cosas por mejorar, ¿no? Hay áreas de oportunidad. No podemos hablar de este plan como 2017 como un fracaso, como un acierto, porque pues como lo dije anteriormente, la pandemia pues lo apresuró. El sistema educativo no estaba preparado para la pandemia y aún así, sin embargo, sacó lo de la escuela en casa y con eso se detuvo la implementación de dicho proyecto. Sin embargo, tampoco lo estamos terminando, ni culminando, ni se llevó en los 3 grados con toda una generación, ¿no? Entonces, y si pues nos ponemos a pensar, ya está en el horno y puesto en marcha el nuevo currículum 2022 y finalmente yo creo que es algo en lo que México tiene que trabajar, en un plan y programa educativo con miras no a un sexenio, no a un periodo, no a un presidente, a una ideología, sino a buscar que de verdad haya un avance en materia educativa en el país. Si vemos los ejemplos de Finlandia, en donde se echó a andar un plan y programa con miras a 20, 30 años de sacar adelante el país, ¿no? Y quizás eso es lo que necesitamos, de verdad, en el momento en que llegue un gobierno donde se preocupe por establecer un verdadero proyecto educativo, con grandes transformaciones y con presupuesto, porque es otra de las carencias de los planes y programas, no hay presupuesto suficiente para educación en México. Entonces quizás podríamos hablar de un reforzamiento en los 5 ejes, porque para reforzarlos, pues hay muchas cosas, pero para todo se necesita presupuesto. Y si hace unos días entrevistaron a la nueva secretaria de Educación y lo primero que dijo, no hay presupuesto, ¿no? Entonces tenemos carencias todavía y yo creo que las vamos a seguir teniendo y en eso es donde entra el docente, porque el docente debe de cubrir como sea dichas carencias. Pues fue un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos cerrando este webinar.
nada más nos queda hacer conclusiones y el cierre. Pues creo que como se ha mencionado por parte de los participantes, por parte de las maestras, pues hay mucho por hacer. Esta reforma, este modelo educativo del 2017 iba arrancando. Ahora ya viene el nuevo contenido curricular para la educación básica, pero esperemos que se pueda seguir avanzando, que encontremos la manera de que este nuevo diseño curricular que está empezando en los primeros años, en algunas escuelas de pilotaje, más bien nos podamos encontrar la manera de reforzar este modelo del 2017 y no sea un corte. Recordemos que todos quienes estamos frente a aula o en alguna posición estratégica o relacionados, aunque sea como padres de familia con las escuelas, si sumamos podemos llegar a algo muy bueno. Entonces, eso es muy importante y con esto creo que podemos cerrar. Les agradezco mucho su participación en este webinar, a la maestra Erika, a la maestra Karen, a todos quienes nos acompañaron. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro podcast también, que lo pueden encontrar en Spotify. Y pues como siempre vamos a compartirles la liga para que puedan repasarlo, reflexionar y a partir de ello proponernos otros temas que quieran que tratemos, ya sea en el podcast o en el webinar. Pues cerramos y muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, hasta luego.